Muy buenas, ¿qué tal, estudiantes de español? Bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más. Diréis, ¿esa entrada qué es? Pues esa entrada es porque igual que yo me modulaba, las palabras también se modulan. Y dependiendo de esa modulación, de dónde tienen la sílaba fuerte, pueden incluso cambiar el significado. Ya no es que pues otra persona te entienda lo que quieres decir o no, sino que cambian su significado. Y aquí lo podéis ver en estos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, ánimo, animo y animó. Ánimo en el sentido de tener fuerza, tener energía para hacer algo. Animo del presente, del primera persona, del singular, del presente, del verbo animar. Yo animo a mis estudiantes a estudiar. Y animó, exactamente igual, el mismo verbo animar, pero en este caso la tercera persona del singular del pretérito indefinido. Entonces, dependiendo de qué sílaba es la sílaba tónica, ahora veremos qué es eso, vemos que cambian el significado de las palabras. Aquí tenemos otro ejemplo: género, género y generó. Género es un nombre, género masculino o femenino, o también quiere decir tipo. ¿De qué tipo es? Un género de película, por ejemplo. ¿De qué género es esta película? Pues es una película de terror, o es una película de acción, o es una película romántica. Género del presente del verbo generar, en el sentido de producir algo. Y generó, tercera persona del singular, del pretérito indefinido, del verbo generar. Generó, él generó mucha expectación, creó expectación. ¿Sí? Así que bueno, pues en este vídeo vamos a trabajar cuando ponemos estas cositas que se llaman tilde y cuando no, ¿vale? Porque dependiendo de esas cositas que se llaman tilde, vamos a dar más énfasis, más fuerza a unas sílabas o a otras. Así que si estáis preparados, pues vamos al lío. Bien, pues comenzamos con la parte más pequeña del lenguaje, que son las letras. Aquí tenemos el abecedario, donde hay vocales y consonantes. Las vocales, que las tenéis en negro, A, E, I, O, U, y las consonantes, todas las demás, B, C, D, F, G, H, J, K, L, en fin, que ya las sabéis, ¿verdad? Con estas letras formamos sílabas, que es en las partes que podemos dividir una palabra. ¿Y qué son las sílabas? Pues las sílabas es el sonido o sonidos que pronunciamos en un golpe de voz. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos casa. Al pronunciar casa no decimos k, a, s, a, ¿no? Decimos ka-sa. Junto, evidentemente, casa. Pero si veis, son dos golpes de voz, ka-sa. ¿Vale? Luego tenemos avión, avión. Dos golpes de voz. Y por último, transporte. Transporte. Tres golpes de voz. Si veis, en la palabra avión hay dos sílabas y una de ellas es simplemente una vocal. ¿De acuerdo? Una vocal es la unidad mínima en la que podemos dividir, o la sílaba más pequeña, por así decirlo. Y luego tenemos transporte, que es una sílaba de 5 letras. Y una sola vocal, una vocal y 4 consonantes. Es una de las sílabas más largas que se me ha ocurrido. Entonces ahí vemos las diferentes combinaciones o posibilidades que podemos encontrarnos a la hora de dividir una palabra en sílabas. Bien, pues hasta aquí espero que todo claro. Ahora vamos a ver por qué hay dos tipos de sílabas. Por un lado tenemos sílabas tónicas y por otro lado sílabas átonas. Sílabas tónicas. Tónicas. Suena fuerte, ¿verdad?
Sílaba tónica, que la podemos definir como la sílaba de mayor potencia fónica, la sílaba más fuerte, y la sílaba átona, la sílaba con menos intensidad, menor potencia fónica, es decir, las sílabas más suaves, que se pronuncian más flojas. Bien, pues ahí tenemos diferentes ejemplos. Tenemos por un lado lápiz. ¿Cuál es la sílaba tónica en lápiz? Ajá. Pues la. ¿Por qué? Porque decimos lápiz, no decimos lápiz. Lápiz. Y además lleva una tilde. Eso es símbolo inequívoco de que es la sílaba tónica. Otras no llevan. Ahora veremos un ejemplo. Café es el segundo ejemplo que tenemos ahí. Y café lleva tilde, con lo cual, evidentemente, la sílaba tónica es la última sílaba. Café. Vamos a ver las que no llevan tilde. Papel. Papel. ¿Cuál es la sílaba tónica? La última. Papel. ¿Por qué? Porque no decimos papel. Es que incluso la gente a lo mejor no os entiende si cambiáis la sílaba tónica, si no pronunciáis correctamente la sílaba tónica. En mesa, ¿cuál es la sílaba tónica? Hay una mosca. ¿de acuerdo? Mesa, pues la penúltima, perdón. La última sería sa, pues la penúltima sería la anterior a la última sílaba. Mesa. Vamos con ventana. 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 No decimos ventana o ventana. Decimos ventana. Ventana. Bueno. Camiseta. Pues camiseta, igual. ¿Cuál es la sílaba tónica en camiseta? Camiseta. Camiseta. Camiseta o camiseta. Pues camiseta. La penúltima sílaba es la sílaba tónica. ¿Sí? Bueno, espero que después de este ejercicio de casi un ensayo musical, vais viendo cuál es la sílaba tónica en una palabra. Teniendo en cuenta o de acuerdo a la sílaba tónica de una palabra, las palabras se dividen en tres tipos. Por un lado tenemos las agudas, que son las que tienen la sílaba tónica en la última posición. Las llanas, que tienen la sílaba tónica en la penúltima posición, es decir, la sílaba anterior a la última. Y esdrújulas, que ahora las veremos, que son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Es decir, la última no, la penúltima tampoco, la anterior, ante, penúltima. Ahora lo veréis. Entonces, vamos con las agudas. ¿Cuándo ponemos tilde en una sílaba aguda? Cuando termina en N, en S o en vocal. Ahí tenemos un ejemplo. Café. Café termina en vocal. Y café, la sílaba tónica es la última. Fe. Pues si termina en vocal y tiene la sílaba tónica en la última, lleva tilde. ¿Qué pasa con las llanas, que tienen la sílaba tónica en la penúltima posición? Pues que llevan tilde, todo lo contrario, cuando no terminan en N, S o vocal. Pueden terminar en cualquier consonante, menos, excepto, en N o en S. Y en vocal, nada. ¿Vale? Tenemos ahí un ejemplo. Perdón, tenemos tres ejemplos. Azúcar. Azúcar lleva tilde. ¿Por qué? ¿Cuál es la sílaba tónica? La penúltima. Es llana. Bien. Y ahora, ¿termina en N, S o vocal? Es decir, ¿la última letra es una N, una S o una vocal? No. Termina en R. Pues entonces, lleva tilde. Vamos a ver líder. Líder es una palabra llana. La sílaba tónica es líder. Y esa palabra termina en R también. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal.
Pues si es llana y no termina en N, S o vocal, lleva tilde. Líder. Lleva tilde en la sílaba tónica. Claro. Luego tenemos móvil. Móvil. Es llana. Tiene la sílaba tónica en la penúltima posición. ¿Y en qué termina? ¿Termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? No. Pues lleva tilde. ¿Sí? Bien. Esto es lo más complicado que hay. Diferenciar primero si es aguda o es llana. Y una vez que sepamos si es aguda o es llana, ver si termina en N, S o vocal. Pues ahora vamos con las palabras esdrújulas. ¿Qué palabra es esa? Esdrújula. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima posición. Como os decía antes, la última no, la penúltima tampoco, la anterior, es decir, la tercera sílaba empezando por el final. ¿Y qué pasa con estas palabras? ¿Cuándo llevan tilde? Siempre. Si una palabra es esdrújula, es decir, la sílaba tónica es la antepenúltima, siempre lleva tilde. ¡Qué fácil! Tenemos ahí música. Música lleva la sílaba tónica en la antepenúltima posición. Lleva tilde. Género. Lleva tilde. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica es la antepenúltima. La tercera empezando por el final. Músculo. Lleva tilde. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica es la antepenúltima. Tenemos ahí abajito, coméntaselo. Coméntaselo. ¿Cuál es la sílaba tónica? Coméntaselo. ¿Esa qué sílaba es? La antepenúltima. Es real, ¿vale? No me lo estoy inventando. Lo es la última sílaba, se es la penúltima, ta es la antepenúltima y la sílaba tónica es men. Coméntaselo. Estas palabras que se forman con los pronombres, ¿vale? Los tenéis ahí, los pronombres de complemento directo y complemento indirecto. Al añadir esos pronombres, la palabra, pues ya la sílaba tónica ya se queda ahí, pues lejos del final. Sobre esdrújulas se llaman estas palabras. Y llevan tilde todas las que encontréis. Esdrújulas y sobre esdrújulas llevan tilde todas. Y ahora vamos a ver las palabras que solo tienen una sílaba. ¿Qué pasa ahí? Pues esas no llevan tilde nunca. ¿Nunca? Pero nunca. En gramática puedes hacer una generalización como esa. No. Evidentemente hay excepciones. ¿Cuándo lleva tilde una palabra que es monosílaba, con una sílaba? Pues cuando se puede confundir con otro tipo de palabra que se escribe igual. Ahí tenemos unos ejemplos. El, como artículo determinado, el coche, no lleva tilde, pero él, como pronombre personal, él conduce un coche, ese él sí lleva tilde. Lo mismo ocurre con tú. Tú es un posesivo, si no lleva tilde. Tu casa, tu coche. Pero tú puede ser un pronombre personal, tú conduces, muy bien, mejor. Y ese tú sí lleva tilde, para diferenciarlo del tú posesivo. Luego tenemos mi posesivo, mi coche, por seguir con el mismo ejemplo, pues no lleva tilde, pero fíjate en mí o piensa en mí, ese sí lleva tilde, ¿de acuerdo? Como pronombre. Te, como pronombre, no lleva tilde. Te quiero mucho o te echo de menos. Bueno, ese te no lleva tilde, pero te, como sustantivo, el té que nos bebemos, ese sí lleva tilde. Luego tenemos sé,
se pronombre reflexivo de comerse o se vio en el espejo, ese se no lleva tilde, pero yo lo sé, del verbo saber, o sé tú mismo, del verbo ser, el imperativo, sí lleva tilde. Luego tenemos de, la de preposición no lleva tilde, pero de, imperativo, de las gracias, por favor, hombre. Del verbo dar, ese sí lleva tilde. Luego tenemos sí, conjunción de condicional. Si quieres venir, levántate temprano, porque nos vamos prontito. Ese sí no lleva tilde, pero el sí de afirmación, ¿quieres venir? ¡Sí! Ese sí lleva tilde. Y por último tenemos más. Este más lo utilizamos sin tilde, es como pero. Es un poco literario, pero bueno, se utiliza y en los libros lo vais a leer con mucha frecuencia. Quiero ir, más me cuesta mucho levantarme temprano. Quiero ir, pero me cuesta mucho levantarme temprano. Más sin tilde. Y luego más, en el sentido de adverbio de cantidad, ¡quiero más! Ese sí que lleva tilde. ¿De acuerdo? Bueno, pues estudiantes de español, espero que os haya aclarado un poco el mundo de las tildes. En un próximo vídeo veremos qué pasa, porque hay unos casos especiales, cuando se juntan dos vocales. Hay veces que esas dos vocales forman una sola sílaba, y otras, como en avión, y otras que van separadas, como ya lo sabía. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Un placer, dejar algún comentario si tenéis alguna duda, que os la resolveré con mucho gusto. Y lo dicho, hasta un próximo vídeo. Hasta luego.